el Señor. Denle un aplauso al Señor en esta hora, hermanos. Hemos leído la palabra del Señor en esta hora. Y bueno, yo meditando esta palabra, hermanos, qué tremendo era, hermanos, basado a la ley. Ahora es la ley de Dios con nosotros. Mire, no era fácil. Si meditamos esta palabra que hemos leído, el que caía en pecado tenía que pensarlo mucho, hermanos. Tenía hermanos que directamente analizar bien en qué problema se estaba metiendo. Porque no era fácil, primeramente con la ley y después con nuestro gran rey. Esa gente tenía dos, hermanos, castigos, que era la ley terrenal y la ley de Dios. Y bueno, en los tiempos que estamos viviendo, la gente se abasa como estamos por gracias. Peco y me reconcilio. Y hay de aquel, dice la Biblia, que sabiendo hacer lo bueno, lo hace. Entonces, pero sucede, amados hermanos, miren lo que habló Jehová. ¿A quién dice? A Moisés. Y le dijo, además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican. Mire, hablando del hombre y de la mujer, dice que tenía que confesar sus pecados. Tenía que, hermanos, que también pagar con algo basado a la ley. Si no, esa persona era castigada, era apedreado. Si no hacía lo que la ley le encomendaba. Y después venía la ley directamente de parte de Dios, que no era fácil. Y a esa es la que hay que tenerle más temor. Ahora, en los tiempos ya de nuestro Señor Jesucristo, fue muy diferente. Antes en la ley, gloria a Dios, era diferente, hermanos, en todas las cosas. Para perdón de pecado había que haber sacrificios. En los tiempos de la ley había que haber sacrificio. Había, pues un rey podía confesar los pecados de otro, gloria a Dios, aleluya, para de toda la nación. Y en los tiempos, ahora ya cuando el Señor Jesús vino, ya fue diferente. Porque ahí fue ya donde entró la oportunidad de la salvación para todos nosotros. Antes de eso, nosotros no teníamos una oportunidad de salvación. Entonces, esto era, hermanos, lo que sucedía en esos tiempos, allá en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando ya nuestro gran Rey Jesucristo vino y se entregó por usted y por mí y por todo aquel desobediente que anda fuera de las cosas del Señor. Gloria a Dios. Él no vino a hacer las cosas a medias. Y el ser humano, hermanos, peca sin ningún temor, porque supuestamente de la ley terrenal no tiene ningún problema, al no ser que el mismo pecado lo lleve a la muerte física. Pero pecan y no hay ningún temor. Hay quien se abasa a ver quién peca más. Pero en aquellos tiempos nadie podía hacer todas estas cosas, aunque la gente siempre caía en pecado, pero pagaba unas consecuencias tan terribles que tenía que pensarlo mucho la persona para poderse meter en algo, hermanos. Entonces, ahora es diferente. Ahora puede ser que hasta en el mismo altar haya gente en pecado. ¿Verdad que sí? Ahora podría ser que haya gente, quizás hasta profetas, hasta pastores,
quizás en pecado y no hay ningún problema con la ley. Solamente con la ley de Dios sí tenemos grave problema. Tenemos grave problema. Entonces en esos tiempos era muy diferente a hoy. Pero la gente se avanza. Es que estamos por gracia. Estamos por gracia. Y la gente dice, no, si abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, para podernos reconciliar con Él. Gloria a Dios. Y entonces, mire, hay una religión, hermano, que ya cae en pecado, ya no lo recibe. Ese ya no lo recibe. Santo, aleluya. Pero el Señor dijo, gloria al Señor, alabado el nombre del Señor. Si hay entre vosotros alguno que se haya apartado del camino y alguien le hace volver, sepa que ha cubrido multitud de pecados, de muerte una vida, y ha cubierto multitud de pecados. O sea, como quien dice, Dios siempre abre una oportunidad para aquel que anda fuera de los caminos gloriosos, benditos del Señor. Siempre hay una oportunidad. Dios siempre está esperándole con esas manos levantadas, con esas manos, gloria a Dios, aleluya, esperando que aquel que ha caído de la gracia, o aquel que nunca quizás ha estado en el Evangelio, venga y le diga, Padre, aquí estoy, yo me reconcilio con usted, yo le recibo por primera vez a usted, porque es necesario, amados, que nosotros vengamos y confesemos vuestros pecados. Aquellos tenían que confesar delante, hermanos, a los hombres para no tener problemas, gloria a Dios. Nosotros tenemos que confesar ante este público, pero tenemos que confesar directamente al Señor. Dice que cada quien tiene que confesar su pecado y pagarle el daño que le había hecho a aquel. Como por un ejemplo, yo pequé con que yo critiqué, hablé en contra del hermano. Y entonces, bueno, se dieron cuenta la ley, yo tenía que llegar y confesar mis pecados. Y de allí pedirle perdón al hermano, de allí recompensar el daño que yo le había hecho. Recompensar con algo, lo que la Biblia está especificando ahí. Entonces, pero ahora no, ahora la gente se atreve a que Dios es amor, que yo no creo que Dios me deje o me castigue. Hay gente que se atreve, que dice que está bajo de la gracia. Ya solo porque nací o que mi mamá o mi papá son cristianos. Que yo nací bajo promesa. Hay gente que se atreve de esa manera y hacen lo que se les antoja la gana. Mire, el pecado es, hermano, tan terrible y tan, hermanos, que hace, hermanos, destrozos. El pecado es el quebrantamiento, hermanos, de la ley divina. El pecado es el que ha venido a poner, hermano, el que ha venido a dividir al ser humano con Dios. Gloria a Dios. El que nos ha venido a alejar, hermanos, de Dios. Aleluya. Ese es el pecado. Gloria a Cristo. Aleluya. Entonces, alabado sea el nombre bendito del Señor. Dios no quiere que el ser humano ande en el pecado. Dios habla, hermano, a cada momento. Gloria a Cristo. Dios no está de acuerdo con el hombre pecador ni la mujer pecadora. Gloria a Dios. No está de acuerdo de ninguna manera. Fíjense de que si Dios hubiera estado de acuerdo con el pecado, no hubiera sacado a Adán y a Eva desde allá del huerto del Edén. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice que Jehová Dios sacó a Adán y a Eva, los primeros seres humanos, del huerto del Edén. Los sacó de ahí, que fueran a labrar la tierra, dice. Y selló el lugar. Puso una espada, dice, para que nadie volviera a entrar a ese lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el hombre, Dios conoce bien, hermanos, el pensamiento del ser humano. Quizás algunos iban a querer ir a abusar, de quererse ir a meter, por cuanto Dios había sacado, había prohibido la entrada a ese lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Si Dios hubiera estado de acuerdo
Dios hubiera dicho, bueno, Adán ha caído, ya pues hay problemas ya con ustedes. ¿Está bien? Quédense ahí. Aleluya. Pueden continuar. Gloria a Dios. Si Dios hubiera estado de acuerdo a eso. Ahí yo los voy a estar bendiciendo, sigan allí y bueno, no hay ningún problema. Como hay gente que acepta a los pastores en pecado. No hay ningún problema, ¿verdad? Y sigamos. Vamos, ahí estamos en un avivamiento y gloria a Dios. Fíjense de que Dios si hubiera permitido, hermanos, el pecado, no hubiera retirado a esa gente de allí. Usted va a encontrar, hermanos, todas estas cosas. Leamos este versículo, hermano, en el libro de los Génesis capítulo 3, para la honra y la gloria de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Libro de Génesis capítulo 3. Gloria a Dios. Dice la Sagrada Escritura, gloria a Dios, alabanzas a Dios de los cielos. Alábele que el Señor está aquí. Amén. Aleluya. Y mire, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome pues también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, que Dios tenía, hermanos, que resguardar ese lugar y sacó al ser humano de ahí. Porque ya Dios sabía que ya el ser humano ya no iba a vivir como Dios lo había establecido, ya había caído en pecado. Ya no iba a hacer lo mismo. Porque cuando ya, hermanos, el ser humano podría ser un buen ministro, pero si ya anda en el pecado, hermanos, ya Dios ya no está con esa persona. Si Dios hubiera permitido que el ser humano pudiera vivir en pecado, hubiera dejado todo libre y ahí está, no hay ningún problema, pedime perdón, ya estuvo. Pero no, Dios estableció y sacó de ahí y selló ahí, hermanos, para que nadie pudiera entrar ahí ya de regreso. Porque Dios sabía que el ser humano hemos sido tan atrevidos, hermanos. Como hay tanto atrevimiento hasta el último momento de estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. Tanta cosa, hermanos, acerca y Dios no está de acuerdo de eso. Por eso es que Dios ya no reina, ya no está, hermanos, en algunos lugares, hermanos, de algunos como decir, pastores o cosas así. Dios ya no está en ese lugar, porque el mundialismo es el que ha reinado en ese lugar. Entonces lo que hay es únicamente un espíritu, hermanos, de emoción allí, ¿verdad? Y quizás de engaño, gloria a Dios, y la emoción y gloria a Dios, pero ya lo que es la presencia de Dios se ha movido de ese lugar. Gloria a Dios, aleluya. Ya solamente está la emoción, ya por eso es la bulla, ya por eso es que el ser humano busca una estrategia para hacer relajo en la iglesia, para medio alegrar al pueblo, para que el pueblo se mantenga alegre y, hermanos, tanta cosa que se hace, porque quien alegra y quien sustenta es el Espíritu Santo. Pero ya no está. Si ya no está, entonces yo tengo que buscar una estrategia para alegrar. Sí, amén, bendito Dios. Para que la gente se mantenga alegre, de fiesta un rato en el culto. Aleluya, alabado el nombre del Señor. Entonces, cuando vamos a estar en fiesta con el Señor,
Pero tiene que estar la presencia del Espíritu Santo, porque esa es la fiesta, hermano, de los cristianos. Hermanos, que la presencia del Señor sea el que va a hacer danzar a aquel. Que la presencia del Señor es el que va a hacer hablar en lengua a aquel. Que la presencia del Señor es el que va a hacer llorar a aquel. Pero no emociones. No cristianos emocionistas. Dios no está con eso. Dios está con el sincero de corazón. ¿Verdad que sí, hermanos? Alabado sea el nombre bendito del Creador. Entonces, Dios sacó, dice, aquellas personas que había puesto allí, hermanos. Porque ya Dios sabía bien que ya, hermanos, cayendo, hermanos, ya no iba a ser lo mismo. Y si Dios estuviera de acuerdo de todas esas cosas, yo le aseguro y le garantizo a decir, amada iglesia, de que hubiera dejado allí a esta gente. Los hubiera dejado. Por eso Dios no camina con el pecado. Porque ese es el que ha venido a causar tanto daño. Homicidio, prostitución, borracheras, drogadicción, aleluya, fornicación, adulterio, todas cosas. El pecado es el que ha venido a meter todo eso al ser humano. Alabado sea el nombre bendito del Creador. En los tiempos pasados no cualquiera podría ser un ministro del Señor. Un sacerdote tenía que estar completamente seguro que estaba haciendo la voluntad de Dios y que estaba aprobado por Dios, porque a lo contrario, esa persona no se podía subir a un altar. Porque si, aunque tal vez la gente no supiera que estaba en pecado, pero había uno que lo sabía. Y esa persona, hermano, al subirse en pecado a este lugar, al lugar santísimo, ese moría irrepresiblemente. Era tan delicado, hermano, que nadie podía subir al lugar santísimo. Por eso es que tenían, hermano, algo para jalar al sacerdote, al ministro. Porque nadie podía subirse ahí, como las relinchaderas que hoy hay en las iglesias, hermano, en los altares. Usted ya se ha dado cuenta, tanta cosa que hay en las iglesias, en los altares, para hacer, hermano, emoción y hacer, hermano, ahí alegría, porque la gente se pueda sentir alegre, hermanos. Eso es terrible. Ese es un engaño personalmente, hermanos. Es bien lamentoso, gloria a Dios, aleluya, cuando ya la presencia del Señor no está en una iglesia. Y para eso tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, para que Dios no lo vaya a resentir y lo vaya a dejar abandonados en este lugar. Tenemos que tener cuidado, porque Dios no comparte, hermano, con nada la desobediencia ni el pecado. Eso yo se lo garantizo y se lo digo, amada iglesia del Señor. Alabanzas a Dios de los cielos. Entonces, siempre Dios va a estar con aquel que está haciendo su voluntad, con aquel humilde, con aquel que es sincero. Alabado sea el nombre bendito del Creador. Con ese Dios siempre va a estar. Alabanzas a Dios de los cielos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Dios cerró ahí? Porque el árbol, dice que el árbol estaba allí. Y muchos iban a querer ir a comer en el mismo pecado. Ahora, gloria a Dios, aleluya. Allá en el libro de Apocalipsis dice que Él le daría, pero a los vencedores, la oportunidad de comer del árbol de la vida, pero a los vencedores, a los que venzan. Pero no aquel que, hermano, que haga lo que se le va a antojar. No, el vencedor va a ser el que venza este problema que está pasando ahorita. Este problema que está pasando ahorita, viene el otro y lo vence, y de allí viene la otra situación y la logra pasar y llega al final. Ese va a ser el que va a tener esa oportunidad, esa recompensa que Dios promete para los vencedores. Por eso es que es necesario que cada uno de nosotros lo mantengamos en un nivel espiritual. En lugar de ese nivel espiritual, de bajarlo, mejor si es posible, suba un poco. Aleluya. Suba un poco a ese nivel, pero menos bajarlo.
Porque si ya lo bajamos, ya empezamos a fracasar y a fallar. Sí, amén. Y es cuando ya vamos perdiendo los puntos con el Señor, hermanos. ¿Verdad que sí? Y es cuando ya puede hacer que ya estemos, hermanos, ya para renunciar al evangelio glorioso del Bendito Señor. Dios, aleluya. Y entonces es cuando ya el diablo va a agarrar el control de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de toda su familia. Y entonces se hizo, hermanos, una del diablo en todita esa familia. Que esa familia, ya unos son borrachos, otros son fumadores, otros ya se fueron con lo que no tenían que practicar y cosas así, amados. Cuando ya venimos a sentir, ya los niños que cantaban en la iglesia, los niños que decían sus textos bíblicos, ya no quieren nada con el Señor. No quieren nada con el Señor. Y niños chiquititos, hermanos, no quieren nada con el Señor. Lo mismo les da. Y se dan el lujo, hermanos, de decir no. Es lamentoso. Porque hay veces que nosotros los padres somos los sinvergüenzas, hermanos. Y los inútiles. Nosotros somos los inútiles, hermanos. Que no somos ejemplo para vuestros hijos, hermanos. No somos ejemplos, como decía la palabra el día viernes. Sí, amén, aleluya. Qué tremendo, hermanos. Ayuda. Entonces por esa causa, por causa, hermanos, de todos vuestros, de los padres, fracasan vuestros hijos. Porque si usted no está aquí, esa niña y ese niño no va a estar en este lugar. Sí, alabado sea el nombre bendito del Señor. Entonces es necesario, como dice la Sagrada Escritura allá en el libro de Proverbios, que instruyamos al niño en su camino, para que cuando este fuera viejo no se apartara del camino del Señor. Santo, aleluya. Si yo soy tibio, ese niño se va a crecer tibio. Si yo no me congrego con el tiempo, ese niño así va a ser, para pensar que ese es el evangelio glorioso del Señor. Bendita la gloria de Dios. Sí, así va a pensar ese niño. Aleluya. Entonces ese es terrible, hermanos, ese mal. Y entonces es cuando, hermanos, a veces hay niños que lamentan y lloran porque sus padres no van a la iglesia. Había una hermana, hermanos, en una iglesia, que mire, la niña se le tiraba al suelo llorando para que fueran a la iglesia, que era lo que por último, bien cinchafiada terminaba la pobre niña. Por tanto llorar porque no iban a la iglesia. Vaya a verlas hoy. Ni para atrás ni para adelante quieren nada con el Señor. Y ahora lloran. Ahora lloran porque se pasan 8 días y no llegan a la casa. Y ahora dicen, ¿por qué, Señor? Y ahora Dios es el culpable. Así como esta gente, mire. La mujer que me viste, le dijo Adán al Señor. El Señor era el culpable. Santo, aleluya, bendito Dios. La mujer, la serpiente, Señor. Mire cómo hemos sido los seres humanos. No aceptamos la realidad de las cosas. No aceptamos. Cuando Dios ha establecido y establece algo, gloria a Dios, aleluya, no había hecho ningún negocio con la serpiente, ni con el diablo, ni con nada, hermano, había hablado con los seres humanos que tenía allí, que había preparado Dios el lugar tan lindo para tenerlos ahí. Bendito. Pero ahora ya no son culpables ellos. Es la serpiente, Señor. Es la mujer que me diste, Señor. Qué lamentoso, ¿verdad? Aleluya. Qué lamentoso. Y el ser humano siempre sigue, y quiere seguir, y quiere seguir, y quiere seguir. Yo les aseguro decir que si lo hubiera dejado Dios ahí, ellos hubieran seguido celebrando. Pero cuando Dios dice esto se va a cerrar, se va a cerrar. Sí. Se va a Gloria a cerrar. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando, hermanos, Dios, es que esta es la misericordia del Señor, hermano, para el ser humano. Dios lo saca de allí. Ya el ser humano ya no iba a vivir como Dios le había establecido, como Dios lo había puesto. Ya ahora tienen que labrar la tierra. Y fíjense que ese espíritu se fue metiendo, hermano. Antes, en el tiempo pasado, fíjense que no habían reyes. No habían reyes, en Israel no habían reyes. El rey era Jehová de los ejércitos. Pero ¿sabe una cosa? La gente empezó a decir, queremos un rey. Y queremos un rey. Y queremos rey.
Samuel, queremos rey. Y Samuel tanto que amaba a Jehová, porque Samuel se había crecido en las cosas, en el templo del Señor. Aleluya. Y Samuel llorando se arrodilla pidiéndole al Señor y diciéndole: Señor, esta gente ya no, quizás no te quieren a ti. Ellos están proclamando rey terrenal. Gloria a Dios. Y Jehová Dios le dijo: déjalos, ponerles un rey. Solamente que explicarles que ya de aquí para allá van a ser diferentes las cosas. Porque la misericordia del ser humano de la tierra no es la misma misericordia del Señor. Sí, así es, aleluya. No es la misma misericordia del Señor. Bendito Dios. Dios les había, hermano, Él es el que les había estado, hermano, reinando por ese tiempo. Decirles que ahora, que alisten sus arados, Ay, Dios mío. que alisten sus bueyes, sus carretas, sus arados, porque de aquí para allá tienen que labrar la tierra y tienen que arar sus tierras. Santo, aleluya. Por cuanto yo era el que estaba dando todas las bendiciones, pero ya como no quieren que yo sea su rey, entonces ponérselos, complacerles. Bendito. Samuel, quebrantado, Sí. tuvo que ponerles el primer rey en Israel, que ya muchos saben quién fue. ¿Quién sería? El rey Saúl. Y lo unge y lo ponen por rey. Ay, Y entonces esto era la complacencia para complacer al ser humano, porque Dios ha amado tanto al ser humano, hermanos, que le ha complacido, hermanos, pero no también con el pecado, porque a Adán Dios no le complació, no se complació con lo que había hecho. Y ahí sí lo desbarató, hermanos. Ahora, si aquel se quiere poner el yugo, pues Dios lo deja. sí. Aquellos estaban poniéndose el yugo, hermano, de ahí para allá no iban a ser las mismas bendiciones que iban a tener. Siempre Dios iba a estar peleando por ellos. Pero no como Dios les había estado reinando. Ahora dile que ya te va a ser diferente. Yo les aseguro que si no hubieran proclamado y lo hubieran proclamado, esa gente tuviera lo mismo quizás que fuera Dios el rey de ellos. El terrenal también. Pero eso es lo que el ser humano, hermano, quiere, hermanos. Entonces ya no es igual. Ya no es igual. Mire, cuando uno se aparta de las cosas del Señor, ya no es igual, hermanos. Ya no es igual. Y ahora ahora ya va a haber diferentes movimientos en esa vida. Va a haber movimientos diferentes en ese hogar. Va a haber movimientos diferentes en sus trabajos. Pero cuando estamos, hermanos, fervientes en las cosas del Señor, la gente dice, y la gente dice: qué bonito, qué lindo, cómo vive, qué bonito el hermano, ¿verdad? En los trabajos hablan bien por ella, por él. Pero cuando no estamos en Cristo, hermanos, y entonces ya empezamos a andar con gente que no agradan al Señor. Que no agradan al Señor. Gloria a Dios. Y es cuando ya empezamos a apartarlos del Señor. Y es cuando ya las oposiciones nos ganan para el diablo y no lo ganamos nosotros para el Señor. Es cuando ya los empezamos a involucrar con ellos, hermanos, ya a caer en pecado. Cuando ya, hermano, que era lo que decía una señora: el que anda con bolos, borracho termina. El que anda con fumadores, a fumar aprende. El que anda con ladrones, termina siendo ladrón. Y la gente dice: uy, ahí van los borrachos. Tal vez el que anda con ellos no es borracho todavía, pero anda con ellos, ahí van los borrachos. Sí, ahí van los borrachos. Ahí van los ladrones. Ahí van los que fuman, que solo fumando nomás, involucrando a la persona. No, que solamente ando con ellos, pero no, el que anda en algo, hermano, algo tiene que pegársele. Gloria a Dios. Algo se le tiene que pegar, las palabras se le pegan. Entonces, por eso es que cada quien tiene que tener muchísimo cuidado con quién anda. Aún con cualquier hermano. La Biblia especifica, dice, hermanos, dice, que si hay alguno entre vosotros que ande caminando, apártate de ese, dice. Desordenadamente, apártate de tal, dice la Biblia. Alabado sea el nombre bendito del Señor.
como un ejemplo. Si alguien anda y dice, no, porque yo le doy ray, pero mire, ese no le va a ir hablando de la palabra del Señor. Ese es lo que le va a ir diciendo, mire ese volado que va allí, varón. Eso es lo que le va a ir diciendo. Sí, esa es la palabra del pagano. Mire, varón, mire, fíjese de que viera que aquel día que me eché aquella, viera que rico, yo me sentía en la gloria, varón. Eso es lo que esas son las palabras del pagano. A ver cuándo se las echa, a ver cuándo se echa una con nosotros, varón. Por eso es que tiene que apartarse de todas estas cosas. No importa que te den unos $30 por el ray. Porque hay quien que lo hace por ganarse eso, ¿verdad? Pero no importa, Dios te va a bendecir de otra manera. Pero hay que apartarse de todo aquel que le va a contaminar su vida a uno. Hay que apartarse, alabado sea el nombre bendito del Creador. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel, gloria a Dios, aleluya, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. A veces ya somos enemigos de Dios y no nos hemos dado cuenta. Sí, hace veces no nos hemos dado cuenta, hermano, porque como no estamos bien preparados en las cosas del Señor, no tenemos nada de discernimiento, hermano, para ver qué es lo que está pasando con nosotros. Bendito Dios, aleluya. ¿Qué es lo que está pasando, hermano, en vuestra vida espiritual? Entonces, Dios no está de acuerdo de todas estas cosas. Menos mal, hermano, que gracias a Dios que usted no tiene que entregar cuentas, quizás por su mismo padre, por su mismo hijo, al no ser que haya sido tropiezo para sus hijos. Pero si usted les infundió, hermanos, las cosas celestiales y directamente no quiso entender y directamente, gloria a Dios, se apartó completamente, pero usted no se ha apartado, usted no puede hacer milagros, pero sí les infundió el Evangelio. Les habló del Evangelio. Y gloria a Dios, aleluya. Usted no fue tropiezo para eso. Usted no va a entregar cuenta de eso. Usted va a entregar, Dios le va a decir, bueno, tú hiciste lo que pudiste hacer y usted también tiene con qué hablarle al Señor. Señor, yo hice lo que pude. No quisieron, pero no va a entregar cuenta su hijo por usted y usted por su hijo, pero sí le sirvió de tropiezo para el Evangelio, hermano, de no venir y no traerlos aquí, y lo miró desordenado y vivió desordenado o se apartó. Usted tiene que entregar, además de sus cuentas, tiene que entregarle cuentas porque se perdieron sus hijos. Ay, Dios mío, Padre, ayuda. ¿Por qué se perdieron sus hijos? Porque a veces nosotros somos, hermano, el mal ejemplo para vuestros hijos. Poderoso Dios. ¿Verdad que sí? A veces nosotros somos el mal ejemplo para vuestros cónyuges, para vuestros compañeros de trabajo. Gloria a Dios. Entonces hay que tener muchísimo cuidado qué es lo que usted está haciendo, porque usted se ha declarado para el Señor. Usted se ha declarado que un día verá al Señor tal como Él es, y yo también lo he declarado a usted y me he declarado a mí y aún he declarado a mi familia. Aleluya. El que se apartó, pero fue por sus propios concupiscencias, por su propia conciencia, pero que no le hemos infundido el Evangelio, no tiene por qué acusar, porque le hemos infundido el Evangelio. Si se apartó, se apartó. Y sus cuentas son con ellos, son personalmente ellos, pero menos con nosotros. Alabado sea el nombre bendito del Señor, aleluya. Alabanzas a Dios de los cielos. Libro de Deuteronomios, hermano. Hay poder en Jesús. Alabanzas a Dios de los cielos. Alábele que Él vive. Aleluya. Deuteronomios, para honra y gloria bendita del Creador. Gloria a Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Libro de Deuteronomio capítulo 24. Dice la Sagrada Escritura de la manera siguiente: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Santo, aleluya. Era en la ley. Deuteronomio 24, 16. Era cada uno. O sea, más bien, directamente, hermano, era la ley que había.
No iba a pagar, hermano, el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. Así es también en la ley del Señor, a no ser que usted lo haya instruido en el camino del Señor. Entonces usted ya no es culpable. Prepare a sus hijos, dele buen ejemplo. Y entonces usted va a tener, hermanos, cómo decirle al Señor: yo he andado en tus caminos. Yo he andado en tus caminos. Yo he tratado de cumplir. Yo le fui buen ejemplo a mis hijos. Y el Señor le va a decir: tienes razón. Como le dijo a aquel rico: tienes que cumplir esto. Todo esto lo he cumplido, Señor, le dijo. Sí, yo lo creo, le dijo el Señor. Pero te falta algo. Y si el Señor le dijo eso, era que había andado en lo que el rico estaba diciéndole. Porque el Señor le hubiera dicho: qué mentiroso sos. Tú no has, pero ni has andado, pero ni en esto, ni en esto. Pero sí, tienes razón. Pero te falta eso. Mire, verdaderamente el hombre se había esforzado y había caminado a saber qué cosas nos faltará a nosotros para perfeccionar directamente esta salvación. Gloria a Jesucristo, aleluya. A saber qué cosita más nos faltará para perfeccionar esta salvación que tanto anhelamos. Aleluya. Usted se conoce. Porque nadie otro, solamente el único que le conoce más es el Señor. Aún hay partes de nosotros que no las conocemos bien como las conoce el Señor. Sí. Dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón del ser humano. Él es el que escudriña. Hay partes que nosotros mismos no las conocemos, hay áreas, pero si nuestro Señor sí. Pero después del Señor, nosotros somos los que nos conocemos a nosotros mismos. Hay poder en Jesús. Usted se conoce bien en qué área usted puede perder su salvación. 100%. ¿Estoy hablándole claro o no le estoy hablando claro? Aleluya. No se duerman, ayer no hubo vigilia anoche. Alábele que Él vive. Es hasta el otro fin de semana la vigilia, pero no, la vigilia no es para bien. Cuando hay vigilia no es para dormir también. Alábele que Él vive, porque aquí en esta iglesia todavía estamos en la ley de la vigilia todavía. Y entonces, alabado sea el nombre bendito del Señor. Entonces, hermano, cada quien tiene que escudriñarse, escanearse. ¿Qué es lo que está viviendo? ¿En qué área usted puede perder este anhelo de la salvación? Porque si yo le pregunto a toda la gente que está en este lugar, yo le aseguro decir que todos levantarían la mano si anhelan la salvación. No creo yo que se quede alguien que no anhele la salvación aquí en esta iglesia. No creo yo. Porque yo de mi parte tengo un anhelo tan grande de mi salvación, hermano, que a mí yo no pienso por ninguna otra cosa más, solo por mi salvación. Y yo también la pienso por usted también. Aleluya. Pues que yo siempre tengo esa mente, hermanos, de que usted va a lograr la salvación. Y a mí me da una aflicción a veces cuando yo veo gente que de ni para atrás ni para adelante quiere caminar, hermanos, los caminos del Señor. Aleluya. A mí me da aflicción, hermanos, que se resulte con una cosa y yo sé que esta cosa le va a afectar a su salvación. Yo le digo al Señor: Señor, yo quiero ver a toda la iglesia que esté allá arriba. Que si yo estoy vivo, cuando usted venga, yo quiero ver que la iglesia vaya también para arriba. Pero si yo estoy muerto, pero que esa iglesia logre la salvación también, Señor. Aleluya, alabado sea el nombre bendito del Creador. Y ese es mi anhelo, hermanos. Bendito. ¿Cuál es su anhelo? Aleluya. Yo no sé si usted anhela que toda la iglesia sea salva o no. Amén. Aleluya. Pero ¿y usted por qué no se purifica? Esa es la pregunta. Porque yo puedo anhelar por otro, pero puedo hacer un puente para que otro pase. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Sabe que un puente que hacen es para que pasen los carros y la gente? Y aquel logró y pasó al otro lado. Pero el puente siempre quedó allí. Si allí quedó siempre el puente.
Imagínese, y usted queriendo que todos seamos salvos, pero usted no se prepara. Gloria a Dios, aleluya. Usted no se prepara. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo es que yo voy a desear que otro haga lo que yo no estoy haciendo? Sí, alabado el nombre bendito del Señor. No, Gloria a Dios. no, hermanos. Aleluya. Busquemos vuestra salvación. Amén, gloria a Dios. No solamente para que a mí me miren que yo soy el pastor, que no sé qué, que el pastor, que... No. No, de aquí todos somos cortados con la misma tijera. Aquí ni usted ni yo es más. Aquí yo soy igualito, peor todavía, hermano, porque tengo este gran compromiso, que tengo que llevarle la palabra, tengo que ver qué es lo que se puede hacer en el momento de la dificultad de la iglesia. Por lo menos usted viene y se sienta. Gloria a Dios, aleluya. Alábele que Él vive y sin compromiso. Sí. Si algo salió mal, pues lo mismo pasó, pero gloria a Dios, aleluya. Pero gloria a Dios es terrible para nosotros, para mí. Por eso es que, amada iglesia, preparémonos para este encuentro con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Cuando el pecado le toque la puerta, repróchele. No lo deje entrar. Ciérrele, así como el Señor cerró allá, puso una espada que dice que barría. Esa espada iba a ser cortado el que se acercara ahí. Le iba a ser para que no volviera a entrar a ese lugar, hermanos. Porque con Dios nadie anda jugando, ni podía seguir jugando a Adán y a Eva con ellos, hermano. No podía, que quisiera que vamos a pulsar otra vez. Y la espada, yo sé que pasa alta, lo vamos a meter de pancita. Nada, hermanos. Nada, hermanos. Si le hubiera pasado la espada, dice que había ¿qué? Querubines. Gloria a Dios. Yo no sé quién estaba primero, si los querubines o luego la espada. Pero si se le escapaba uno, bueno, ¿y ustedes por dónde entraron? Que no está la espada allí. ¿Por dónde entraron? Pues lo metimos. Hicimos un túnel igual al Chapo. Alábele que Él vive. Sí, hicimos un túnel. Gloria a Dios. Y lo pasamos. Si se le escapó eso, ¿cómo se iba a escapar a los vigilantes que estaban ahí? Si eran celestiales. Gloria a Dios. ¿Y con qué le podíamos haber salido? ¿Ustedes piensan entrar de regreso ahí? ¡Qué terrible! Si Dios había cerrado. Igual como cuando pasó allá con el diluvio, hermanos. Sí, amén, gloria a Dios. Dios le hubiera podido decir a Noé: cierra la puerta, que ya jamás nadie entre. Dice que el Señor cerró la puerta. Y como Él sabía que si el hombre cerraba podría tener misericordia, porque vemos tanta gente misericordiosa, hermano, que afectamos a cualquier pícaro, hermano. Aleluya. Con misericordia, cualquier pícaro le afectamos, ande como ande, hermanos. ¿Verdad? La misericordia más misericordiosa que el Señor. Y le hubiera dicho cerrar. Sabía bien nuestro Dios que la perversidad del ser humano iban a abrir. Iban a abrir. Sabía bien nuestro Dios que si no ponía una espada y querubines después de eso, hermano, la gente, los mismos iban a querer meter otra vez. Porque no era lindo, un lugar de delicia. Un jardín, hermanos, un Edén, algo lindo, muy maravilloso, donde había algo muy lindo para comer. Al árbol hermano, de ahí estaba el fruto bueno. ¿Cómo iba el ser humano a querer estar fuera de ahí? Y ahora a ir a buscar la cuma, el machete para ir a cortar hierba, hermano, no muy fácil como estaba allí. Allí era lo más feliz que el Señor había hecho para el ser humano. Pero como el ser humano siempre hemos sido así de esa manera. Gloria a Dios. Dios lo tiene en la obra del Señor y anda buscando otras cosas. Dios lo tiene en un privilegio, no le importa. Le vale.
Así, esa es la condición del ser humano, por eso es que Dios tenía cuidado con eso. Gloria a Dios. Lo tiene en una iglesia. Sabe que cuando uno está en una iglesia, mientras que Dios no le dé la salida de esa iglesia, y yo no creo esto, de que Dios lo va a sacar de una iglesia donde estemos tratando de llevar la sana doctrina por llevárselo a otra iglesia. Tal vez se puede ir porque verdaderamente anda algún rencor con la iglesia o con alguien allí, pero a lo contrario, no muy fácil se puede ir de una iglesia sana doctrina. No muy fácil. Sí, no muy fácil se va a ir de ese lugar. Porque ¿qué es lo que anda buscando? Otra sana doctrina. ¿Y por qué no está en la que está allí? Pues a lo mejor anda en problemado. Alabanzas al Dios de los cielos. Sí, hay algo que le está molestando y le está acusando dentro de esa iglesia. Y no está de acuerdo. Gloria a Dios. Es tremendo, hermano. Esa es la condición del ser humano. Lamentosamente. Hay veces que, como dijo un hermano, yo le voy a hablar claro, pastor, me dijo, yo decidí quedarme mejor allá en Washington porque muy lejos es la viajadera. Dios bendiga a mis hermanos que siempre están en los cultos que vienen desde allá, y Dios bendiga a los hermanos que están yendo a traerlos. Y quiero decirle también que no es que va a usar su carro, es que va a usar la vez de la iglesia porque están yendo a traerlos. Va a dejar su carrito allí y va a llevar. Entonces a lo que quiero llegar es a esto, iglesia del Señor. Me dice el hermano, no le pedí al Señor, sino que únicamente lo hice porque estaba más cerca y me fui para esta iglesia. Y cuando yo entré me fui a sentar. Cuando yo estaba sentado me dijo el Señor, aquí es que te tengo. Y cuando yo oí eso me dijo, mire, me agarró un piquetazo en la cabeza, que me sentí mareado y se me agarró por toda la cabeza aquello. Y entonces yo dije yo en mi mente cuando yo oí eso y me agarró eso, ¿qué estoy haciendo yo aquí si no es aquí donde tú me tienes, Padre? Y no esperó que se terminara el culto. Y era día domingo, dice el hermano. Y dice, yo no hallaba qué hacer, pero yo sabía que ya no llegaba tiempo de ir a adorar, aunque hacía un poquito del culto, pero yo no soportaba toda esa tarde por verme perdido el culto. Lo que hice, me fui a reconciliar con mi Señor, me dice, y le pedí perdón. Le pedí perdón. Siempre tenemos que tener muchísimo cuidado, amados hermanos, en todas estas cosas. Porque ahora ya no dependemos de nosotros mismos. Ahora es el Señor el que está en su dependencia, hermanos. Ahora ya yo ya no puedo hacer, como dijo Pablo, hago las cosas que yo no quiero hacer. Es lo que Dios le establece. Eso es lo que Dios le establece. Ahora ya él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Sí, más Cristo vive en mí. Ahora yo ya no soy libre de poder hacer lo que yo quiera hacer, quería decir el apóstol. Miren qué lindo y qué maravilloso, hermano, ser dependientes de Dios. Depender de Dios. Alabado sea el nombre bendito del Creador. No permita que el enemigo haga y trapelle con usted. Levantémonos, sigamos adelante y veamos qué es lo que vamos a hacer para la honra y la gloria bendita del Señor. Aleluya. Y dejemos las cosas que nos van a afectar para vuestra salvación, porque acuérdense que vuestra salvación tenemos que lograrla, venga lo que venga. Bendito. Pase lo que pase, póngase una meta de la salvación. Y si su hijo se le descarrió y es desobediente, siga proclamándolo y siga proclamándolo y siga proclamándolo y siga proclamándolo. Y si no llega a buena, hable claramente con el Señor. Sambe me dio una palicita, Señor. Entonces va a venir llorando. Entonces va a venir con el moco hasta aquí abajo, hermano. Ahí va a venir llorando. Gloria a Dios.
Aunque hay veces, fíjese de que hay veces que Dios, hay mucha gente tan dura de corazón, hermano, que Dios les da una palicita buena y ya en el momento de la gran aflicción están llenos de la presencia del Señor. Ya cuando Dios nos liberó, hermano, que Dios hizo la obra. Adiós. Adiós. Hay veces que hasta en el momento difícil de aquella persona, hermano, se está, y hasta veces que la iglesia se ha puesto en proclamación y en oración y en ayuno, hermanos, para la liberación de aquella persona. Y bueno, gloria a Dios, y el primer día que se le dio gloria, y vamos a seguir 2 días más, vino el culto, y ya no se vuelve a ver. Yo creo que quizás quiere otra palicita más fuertecita que la que tenía. Porque la tocada que le zampó la migración, o la tocada que le metió el policía, no le fue, o el problema que tuvo para ir a parar al hospital, no le fue muy fuerte. Gloria a Dios. No le fue muy fuerte, porque eso es lo que el Señor usa. Eso es lo que el Señor usa. Dios no usa la muerte, porque ya la muerte ya se terminó todo, y la misericordia del Señor no es que dice que Él no quiere no quiere ni la muerte del impío. Sí, amén. Él quiere que todos vengamos a un arrepentimiento y la Gloria a salvación de Dios, todos. aleluya. Alabado el nombre bendito. Es que esa es la misericordia del Señor, hermanos. Bendito Dios. Acuérdese que ya muerto, ya no hay esperanza de nada. El ser humano ya desapareció directamente el cuerpo, pero el alma no. El alma siempre está pendiente, hermano. Es la vida del ser humano. Esa es inmortal. Y esa es la que tiene que entregarle cuenta al Dios de los cielos. Usted se podría sentir bien, la carne está acomodadita, hermano, de que tiene sus ojitos cerraditos y está tranquilita, hermano, sí. Y el diablo siempre tranquilo ahí, hermano, no me la vaya a despertar o no me lo vaya a despertar para que no sienta nada y que, ¿verdad? Y gloria a Dios, cuando ya se vaya se fue lo mismo. Aleluya. Sí, se siente feliz la carne, pero el alma, ¿usted cree cómo se podría pensar, cómo podría sentirse el alma? No ve que es la propia personalidad del ser humano. Yo me puedo sentir bien, estar ahí, hermano, tirado ahí, gloria a Dios, y verdad, y no hay ningún problema, gloria a Dios. Pero ¿y el alma? El alma, tremendamente. Reflexionemos, sigamos adelante, no se quede por nada, porque los tiempos son apremiables. Los tiempos son difíciles. Aleluya. Y no tenemos otra salida más. Fíjese que yo le voy a decir una cosa. El único tirito de gracia que tenemos y la única esperancita que nos ha quedado a nosotros los seres humanos es nuestro Señor. Ya usted no busque nada que este mundo le va a dar. Le va a dar riquezas, que este mundo le va a dar beneficios, que solamente le va a dejar el mal recuerdo, que ya la gente ya es borracho eso. Eso es prostituta. Eso es gran malcriado, gran malcriada. Eso es lo que la gente y el mundo va a decir. Que ahora ya no tienen, bueno, que nunca ha tenido nada bueno, pues. Nunca ha tenido nada bueno, pero hoy está peor todavía. Hoy está peor todavía. El pecado se ha propagado tanto, hermanos. Estaba oyendo yo un hermano que me dice, mire, yo anduve por San Francisco, me dice. Mire, varón, me dice. Una casa de por medio va a ver usted en San Francisco que no tiene esa bandera de los homosexuales, me dice. De ahí en toditas las puertas, toditos los restaurantes, toditos los hoteles, ese es un solo banderal, me dice, que eso se para usted en esta calle aquí y solo banderas de eso va a mirar para allá, me dice. Y eso significa que se apoya a todo eso. Es terrible, hermano. Y usted va a ese guaso, casi que lo mismo está allá. Casi que lo mismo. Va a haber 2 casas nomás y allí sigue otra donde está la bandera de esas cosas, hermano. Qué terrible, hermano. No, si fíjese de que hasta una iglesia que dice que es cristiana, hermano, allí en la mera puerta han puesto la gran bandera de punta a punta en la mera puerta. Allí de iglesia cristiana, en inglés. ¿Usted cree que es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos? Y eso sí es que es abominación al Señor, casi que por lo más, casi por eso fue que el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra, porque se había propagado tanto eso, hermanos, que aún hasta los mismos ángeles que habían llegado, hermanos, querían hacerle daño, hermanos. El ser humano había llegado a un extremo terrible, hermanos.
había llegado terriblemente a un extremo, hermanos. Y como ellos no los habían conocido que eran ángeles, hermanos, porque hay ángeles que tienen alitas y ángeles que no. Por eso es que dice la Biblia que muchos aún recibieron a ángeles en su vida, que quedaron ángeles. Gloria a Dios, aleluya, alabado el nombre bendito de Dios, sin saberlo, sin saber que eran ángeles. Y hasta eso, hermano, hasta ese extremo, hermano, se había llegado, hermano. Gloria a Dios. Terrible, hermano, lo que se está viviendo. Yo presiento, hermano, que al momento menos pensado Dios va a reclamar todas estas cosas, hermano, que hasta las mismas religiones se está aceptando todas estas cosas, hermanos. Hasta las mismas religiones, hermanos. Hasta las mismas iglesias están, hermanos, recibiendo todas estas cosas. ¿Sabe una cosa? Que la iglesia católica, hermano, se había opuesto a estas cosas. No, y ahora en los templos es la bandera más grande que puede ver casi. Porque ha ganado ventaja el diablo, hermanos. Estaba oyendo yo una predicación y yo tenía esa situación, hermano, que muchos me han dado consejos que me dice: pastor, debería de sacar usted una licencia en la corte. Los pastores le dan una licencia para ya no estar yendo a la corte a los hermanos que se quieren casar a lo civil, sino que el mismo pastor hace los dos, ¿verdad? Y uno lleva el papel allá a la corte y todo así. Y decía yo al rato, voy a orarle al Señor para que Dios me dé una licencia de esa, para así a los hermanos ya no están yendo allá, sino que solamente me dicen: pastor, pues, me quiero casar, yo le hago los 2 casamientos. Y estaba yo, un consejo que estaba dando el hermano Bolaines: pastor, si tienes esa licencia, anda a entregar esa licencia lo más pronto posible, porque viene una ley que la misma corte va a decir: en tal lugar hay un pastor. Ahorita no tenemos citas porque estamos llenos, pero en tal lugar hay un pastor, y te van a mandar a aquellos 2 homosexuales que te vayan, que los cases allá. De la misma corte, dice, te van a mandar que los vayas a casar allá. En tal lugar, ok, sí, aquí tenemos donde te puedes ir, sí, ok, vaya a la silla del pastor Rodrigo, sí, sí, ok, vaya para allá y él lo va a casar. Él lo va a casar, porque él tiene la autorización para hacer lo mismo que nosotros hacemos aquí. Santo, aleluya, bendito. Y yo decía, yo algún día la voy a tener esa licencia, y ahora digo, jamás, pero ni fiado ni regalado, hermano, yo la puedo recibir. Ni de ninguna manera, hermanos. Imagínense que pasa una situación de eso. Y venga entrando por ahí una pareja de al lado de que él vive y demanda, vamos. Y si es que no lo hizo, pues a demandar. Y si no lo hizo, pues ya no tiene la oportunidad de ser pastor, porque está fuera de la ley. Así que de ninguna manera, hermano, jamás nunca voy a volver a pensar eso, que algunos pastores o cosas así me han dicho. Y digo yo: este hombre, Dios, qué lindo y qué maravilloso. Este Dios lo usa, este hombre, dije yo. Porque mire el consejo. Y eso es una realidad, hermano. Es una realidad de las cosas. Sigamos adelante, iglesia. Aleluya. Los tiempos no son fáciles los que vienen. Ya no ande mirando para atrás ni para hermano, ni para allá ni para acá, ni a diestra ni siniestra, ni para atrás, ni queriendo volver para atrás. Afirmémoslo bien en los caminos del Señor. Afirmémoslo bien. Yo no sé cómo va a salir usted con el Señor, pero lo que la Biblia dice, que todos tenemos que entregarle cuentas al Dios de los cielos. De todo lo que hicimos en la tierra. Y esta es la tierra. Aquí estamos nosotros. Esta es la tierra. No hay otra tierra. No está hablando de otros seres humanos, que no hay más. Es de nosotros. Sin vuelta de hoja. Así que reflexione. Usted tiene un alma que salvar. Su alma pertenece al Dios de los cielos. Su alma no pertenece a este mundo, porque quien murió por usted fue el Señor. A Él pertenece su alma. Bendito Dios, aleluya. Y ese es el descanso de su alma. Y hay una oportunidad. No vaya a ser que un momento las puertas se le vayan a cerrar, como se le cerró a los antediluvianos. Se le cerró las puertas, hermano. Y un día tuvieron la oportunidad, aunque en ese tiempo era más difícil, hermano,
porque no era muy fácil poder creer lo que se estaba predicando, hermanos. No había una confirmación de lo que se estaba predicando, era bien difícil, hermano. ¿Y cómo podría ser que llueva si nunca ha llovido? Si el hombre anunciaba esto, pero nadie, era bien difícil poder creer, hermanos. Ahora uno podía tomar como loco aquel de que estaba hablando la cosa. Pero hoy estamos viendo los ejemplos. Y hoy tenemos esta palabra que nos enseña, que nos ha hablado, revés y derecho, que nos confirma. Y una cosa que me confirma a mí la palabra de Dios, hermano, que muchas cosas que hemos leído aquí se están cumpliendo ya. Y algunas que ya se cumplieron, fíjese. Esto nos confirma de que esta es una realidad de las cosas. Entonces yo digo, si el Señor ha quedado de venir, llore quien llore y brinque quien brinque, no va a poder eliminar la venida del Señor. Eso no lo puede eliminar, hermanos. Así que no nos queda otra más. Preparémonos. Gloria a Dios. Preparémonos para ese encuentro con el Señor. Tenemos a esta familia, Franklin. Tenemos a la hermana Claudia en este lugar. Esta familia son de esta iglesia. Amén, aleluya. Solamente que ya tienen un tiempo de no congregarse aquí con nosotros. Ni en ningún lugar, creo. No sé si se resintieron con nosotros o con el Señor, a saber, oh Dios, después. Hay poder en Jesús. Pero son familias de mis hermanos. Sí, amén. Son familias de ellos. Ellos han estado con nosotros. Mire, este varoncito Franklin, hasta lo puede buscar allí predicando en este altar. No se me olvida a mí el mensaje, la enseñanza que llevó en cierta ocasión. Y yo le he dicho al Señor, un día yo lo volví a ver en ese altar, Señor. En el nombre de Jesús, Yo aleluya. le he dicho eso al Señor. Y un día me llené tanto de alegría que Él me mandó un texto, ¿verdad? Y me dijo, no pierdo la esperanza que un día voy a llegar. Parece que le dije yo, hermano Luis, no sé qué le digo. Pierdo la esperanza que un día voy a llegar a la iglesia y voy a hacer el esfuerzo de poder reconciliarme, de poder llegar a las cosas del Señor. Y yo siempre le he dicho, un día lo veré allí. Siempre hemos anhelado tanto tenerles en este lugar. Nuestra hermana Claudia, esa mujer, cuando se hacía un evento en la iglesia, llenaba ese carro, hermano, de ese evento, y esa mujer iba a gritar esa comida por allá a las tiendas, hermano, de la gente. Cuando no teníamos casi para cubrir todos los gastos y hacíamos, hermano, esa vendimia, hermano, esa mujer llenaba y se llevaba una joven y se agarraba camino, hermano, para allá. Usted cree una cosa, gloria a Dios. Y toda esta familia, hermano. En cierta ocasión parece que le dije yo al hermano que Dios me había mostrado que el diablo reclamaba a todita esta familia. 100% se lo digo. Que el diablo reclamaba a todita esta familia. Y se lo digo no para yo le digo porque Dios es el que es fiel y verdadero. Aleluya. Pero todavía no es tarde. Así es, bendito Todavía Dios. no es tarde. Cristo vive, bendito Dios. Y cuando ellos estaban aquí todavía, Angie no tenía un niño o niña que tiene. Hoy tiene esa niña. Y esta joven tiene como varios días de toda esta semana que me ha hablado y me ha hablado, me ha mandado textos, me ha hablado y yo no hay qué hacer, Señor, aleluya, bendito sea su nombre, papá. Que ella quería presentar a esa niña en este lugar. Y ayer me llamó mi hermana Claudia, me dice, hermana Luz también. No se sabe si esta niña será la clave que Dios va a usar para que todos volvamos a la iglesia y lleguemos al Evangelio de regreso. Y eso me quebrantó tanto el corazón, hermanos, que me sentía tan acusado con mi Señor. Y es por eso que esta familia está en este lugar en esta tarde. Y yo he temblado ante la presencia del Señor, Señor.
¿Cómo puede ser que cerremos las puertas? ¿Esta será la bendición de esta familia? Sí, esta será la bendición de esta familia. A las 3 de la mañana estaba proclamando con mi esposa. Y Dios me mostró unas cosas. Y Dios me mostró que teníamos que huir todo esto también. Por eso ustedes cuando vieron, cuando estaba empezando el culto, ustedes me vieron que andaba vuelta y vuelta por todo esto aquí. Y Dios me mostró también otras cosas que son personales con familia, porque para uno, hermanos, tener la sabiduría de Dios, uno no puede venir a decir, mire que aquí el Señor me mostró esto y me mostró este sueño. Esto no, hay que tener cuidado con todo, hermanos. Uno hay que vivir con sabiduría en el Evangelio del Señor. Aún, pastor, ¿será que es lícito? ¿Será que yo puedo contar este sueño que yo tuve? Usted me da un consejo y yo lo digo. Si usted me dice si sería bueno o no sería, entonces ya el pastor le dice, sí, hermano, mire, esto es necesario que usted lo diga a la iglesia, pero esto otras cosas es personal. Este es un trabajo suyo y mío para que nosotros proclamemos y los pongamos de acuerdo con estas familias. Entonces uno tiene que tener sabiduría para poder, no es que vaya, hermano, quiero un tiempo, quiero contar algún sueño que el Señor me dio. Primeramente tiene que saber el pastor qué clase de eso, porque hay quien que hay sueños vergonzosos que no lo puede venir a decir al público. Alabado Jesús. Sí. Una vez un hermano me dijo, hermano, que el Señor me mostraba a la hermana fulana de tal, en ropas interiores. Toda la iglesia, es personal. Y hablar con ellos, ahora con el Señor, le habla, mira, hermano, ¿qué estará pasando? Esto es un sueño así. Entonces uno tiene que tener entendimiento y sabiduría para todas estas cosas. Para todas estas cosas. Sí, amén, aleluya. Alábele que vive. Aleluya, gloria a Dios. Es así, amada iglesia. El evangelio tiene que llevarse bien en orden, porque el Señor es ordenado. Gloria a Dios, aleluya. El Señor es ordenado. Los ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Cierre sus ojos. Incline su corazón arriba para que la unción del Espíritu Santo empiece a caer sobre de su vida. Aleluya. Cierre sus ojos. Amado Dios, estamos delante de su presencia. No porque nosotros que hayamos querido, Dios de los cielos, sino porque esta ha sido la misericordia suya, Padre, en este lugar, oh Dios. Que sea usted manifestándose de una manera especial, de una manera grande. Que sea usted tomando el control en este lugar, oh Dios, de cada vida, empezando de un niño, Señor. Prepare al ministro, Dios de los cielos. Sea propicio a vuestras peticiones, a vuestras oraciones, Dios de los cielos. Como decía su siervo David, e inclina su oído a la oración de su siervo, de este pueblo, de este lugar, Padre. Prepárenos, Padre, ayúdenos, Padre, para seguir adelante y poder continuar adelante, Dios de los cielos. Que sea usted manifestándose, Padre, preparando cada vida y administrando, Dios de los cielos, en este lugar, papá, para la honra y la gloria bendita suya. Quiero que la iglesia esté orando en esta hora. Y yo quiero hacer un llamado en esta tarde, en este lugar. Tenemos muchas vidas que tienen un alma que salvar. Y es tan importante que estemos reconciliados con el Señor. Ya no sufras más. El mundo te está haciendo sufrir. Hay un Dios que quiere llevar tu vida. Hay un Dios que te habla. Hay un Dios que llora por usted. Hay una iglesia también que ha llorado por usted.
Hay un pastor que ha llorado por usted, pero hay unas lágrimas de ese Dios tan grande que han rodado en sus mejillas por usted. Yo quiero orar por aquellos que quieran reconciliarse con el Señor. Yo quiero presentar a aquellos que quieran reconciliarse con el Señor en esta hora. El mundo ya no te deja nada. El mundo ya caducó. Las cosas de este mundo ya no es la solución de tu vida. Yo quiero hacer un llamado en esta tarde. Yo quiero hacer un llamado en esta tarde. Si en este lugar hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, yo le hago un llamado en el nombre bendito de Jesús. Yo quiero presentarle en las manos benditas del Señor. Si en este lugar hay alguien, sabe que Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que poner algo para que tú llegues a los caminos gloriosos del Señor. Si en este lugar hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, yo quiero presentarle las manos benditas del Señor. Yo quiero presentarle las manos benditas del Señor. Si hay alguien en este lugar, el Señor dijo: si oyeres mi voz, dijo el Señor, está llamando. No endurezcáis vuestro corazón, dijo el Señor. Habrá alguien en este lugar. Pasen, hermanos. Yo bendiga esta pareja que pasan al altar. Como no quisiéramos ver toda esta familia en los caminos del Señor. Sigan pasando los que van a reconciliarse, los que van a recibir al Señor. También yo le negaré ante mi Padre, dijo el Señor. Venga, vamos a orar por usted, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Aleluya, vayan pasando mientras oramos por esta vida. Tuviéramos vida eterna, abundancia, ven a Él.
No endurezcáis vuestro corazón, dijo el Señor. Y esa es una realidad de las cosas. Habrá alguien en este lugar que diga, Señor, aquí estoy. Que diga, Señor, aquí estoy. ¿Habrá alguien en este lugar? Gloria al Señor. Lo dejamos hasta aquí.